Londres. Noche de lluvia. El puente de Blackfriars se envuelve en la niebla. Un violinista callejero toca bajo un farol mortecino. Sus dedos tiemblan, pero no por el frío, sino por la tensión de un sobre oculto en el bolsillo de su chaqueta. Un carruaje se detiene. Dos hombres bajan. Discuten en voz baja. Un empujón brusco. El violinista cae contra la baranda y desaparece en las aguas oscuras del Támesis. El carruaje se marcha. En el suelo solo queda una partitura manchada de sangre, mecida por la lluvia. La mañana siguiente en Baker Street. La chimenea humea. Holmes afina su violín mientras Watson lee el periódico. Han hallado un violinista muerto en Blackfriars. Hablan de un robo. Si fue un robo, ¿por qué robar papeles sin valor y no su instrumento? Unos golpes en la puerta. El inspector Lestrade, con gesto serio, deja un paquete sobre la mesa. Esto estaba en su bolsillo. Una partitura. No, observen bien. Dobles sostenidos imposibles, ligaduras invertidas. Aquí no hay música. Aquí hay un código. Holmes traza con lápiz letras bajo las notas. Portsmouth Dockyard, enero. Coordenadas exactas. Los astilleros de la Armada. No es un crimen corriente, es espionaje. Y quien lo escribió no es un músico cualquiera. Solo un director obsesionado sería capaz de disfrazar mensajes en errores musicales. El Conservatorio de Londres, esa misma tarde. Una orquesta juvenil ensaya en la sala principal. La batuta del director corta el aire con autoridad. Holmes observa en silencio. Su mirada se fija en su mano izquierda, marcando compás con una precisión tiránica. En un atril cercano, borradores de partituras muestran correcciones idénticas a las de la hoja encontrada en el puente. Miren sus dedos, siempre la izquierda. El violinista muerto tenía marcas de haber sido atado por esa mano. Solo alguien que conociera la técnica podía infligir eso. ¿Y los alumnos que viajan a Hamburgo y Bremen? Perfectos correos. Nadie sospecha de partituras enviadas a Europa. El director se acerca, sonriendo con cortesía fría. ¿Disfrutan de la música, señores? Mucho, sobre todo cuando las notas suenan limpias. En esta casa, la exactitud es moral. Holmes apenas responde, pero sus ojos ya han visto suficiente. Salen del conservatorio bajo la llovizna. El eco de la música aún resuena en la calle. ¿Y bien? ¿De verdad estás seguro? Absolutamente. Observa su mano izquierda. La usa con una precisión obsesiva para marcar el compás. El violinista muerto tenía marcas en esa misma mano, como si alguien hubiera atado sus dedos para forzarlo a tocar. Solo un director con conocimiento exacto de la técnica podía provocar eso. ¿Y las partituras alteradas? Todas corregidas por él. Notas imposibles, alteraciones absurdas. No eran errores, eran mensajes. Y no mensajes cualquiera. Coordenadas de los astilleros de Portsmouth. Entonces, ¿espionaje? Exactamente. Alemania busca cada secreto de la Royal Navy. ¿Y qué mejor medio de transporte que una partitura?
Nadie la registra. Cruza fronteras con la excusa de la música y viaja en manos de alumnos que creen llevar simples ejercicios. El violinista descubrió el truco y pagó con su vida. Y el director lo encubre todo. Hasta esta noche, Watson, porque esta vez será él quien caiga en la trampa. Noche cerrada en el conservatorio. Un atril vacío sostiene una partitura nueva, un cebo preparado por Holmes. La sala está a oscuras. Solo se escucha el tic-tac de un reloj de pared. La puerta chirría. Pasos suaves. El director entra, toma la hoja y la guarda con nerviosismo. Una voz surge de las sombras. A veces, la música desafina, profesor. Sobre todo, cuando pretende hundir barcos. Qué lástima. Creí que usted era supersticioso, no político. Soy supersticioso ante lo mal escrito. Y lo suyo es caligrafía de traición. El arte no tiene patria. La paga sí. Usted ha vendido notas por cañones. De pronto, policías irrumpen. El director sonríe con ironía mientras lo esposan. El imperio es una sinfonía agotada. Yo solo cambié de director. Y ahora su música será silencio. Fuera, la lluvia golpea los adoquines. Pues ya está, los astilleros estarán a salvo. Nunca está todo. Siempre queda alguien en la sombra. Un callejón cercano. Una mujer observa la escena envuelta en un abrigo oscuro y un velo sutil. Sus labios dibujan una sonrisa enigmática. Es Irene Adler. Holmes la percibe a lo lejos, la mirada que se cruza apenas un instante. Ella sube a un carruaje y desaparece en la niebla. Watson llega con su paraguas, sin haber visto nada. ¿Listo? Listo. Un silencio breve. Un murmullo apenas audible en la voz de Holmes. La única mujer.